Básicamente lo que se hizo es oficializar, lo cual lo vuelve dramático, ¿no? Una práctica que se viene haciendo a partir de un vacío legal que existía, que era esto de poder fumigar a veces junto a las escuelas rurales, o sobre las escuelas rurales, sobre todo, sobre cursos de agua, ¿no? En los lotes linderos a los pueblos, básicamente. Eso venía ocurriendo, eran prácticas que se venían denunciando en muchos casos por los vecinos, por los colectivos justamente de los pueblos fumigados, ¿no? Y ahora lo que se estableció es una ordenanza, básicamente una resolución del Ministerio de Agroindustria, que lo que hace es legalizar justamente esta actividad, ¿no? Bajo la idea de que se va a regular estas aplicaciones, en realidad lo que se hace es permitir justamente que se hagan, sobre todo en inmediaciones de las poblaciones, y que en definitiva choca con muchas legislaciones que se han establecido en algunos municipios que ya venían un poco poniéndole, ¿no es cierto?, límites a estas prácticas. Bueno, lo que hace esto es tirar abajo, ¿no? Y ahora cada municipio va a tener que discutir nuevamente si adhiere o no a esta resolución de la provincia. Se implementan supuestas buenas prácticas agrícolas. Esto es un textual de esta resolución. ¿Cómo se entiende esto? Y las buenas prácticas agrícolas son un concepto es un concepto que comenzaron a desarrollar los actores de la industria hace unos años. Básicamente el año pasado hubo un quiebre a mitad de año cuando en conferencia de prensa los representantes en ese momento ministerios nacionales de salud, de agroindustria justamente, de ciencia y de medio ambiente explicaron que iban a hacer una suerte de documento, ¿no?, que iba a ser en definitiva una suerte de sustento también de una posterior ley para regular este uso de agrotóxicos, ¿no? Justamente ese concepto de las buenas prácticas agrícolas es la base de ese documento, que fue creado con la documentación justamente que aportaron las empresas que producen estos agrotóxicos, ¿no? Ellos dicen que el problema no es el veneno que se está usando, sino cómo se lo aplica, y a eso ellos le denominan las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Decir, bueno, está bien, no hay que fumigar sobre la escuela con chicos justamente en clase, sino esperar a que los chicos salgan del curso y ahí sí hacer las aplicaciones, porque el problema es si ellos tienen la interacción directa, cuando en realidad el problema, por supuesto, es lo crónico, ¿no es cierto? Así que, bueno, estas buenas prácticas agrícolas son una idea que tomaron los actores de la industria, algunas asociaciones de productores como APRESID, por ejemplo, y lograron llevar justamente a nivel político, porque muchos de los representantes tienen vinculación con el actual gobierno y, bueno, han logrado de esa manera ya tener injerencia directa en la cuestión política, ¿no? Para correrlo, si querés, desde el discurso que ellos están esgrimiendo, ¿cuánto hay de mito y cuánto hay de cierto en lo venenoso de los agrotóxicos, Patricio? ¿Cuánto hay de fáctico? ¿Qué se ha podido comprobar concretamente? Bueno, hoy por hoy ya no hay una discusión sobre este tema, ¿no? En definitiva, creo que está más que comprobado a nivel científico. El problema acá es que durante muchos años, yo llevo casi una década casi investigando este tema, cuando uno comenzaba con estas cuestiones, la discusión era que faltaba ciencia, según el sector, exacto, ¿no? Decían que no habían pruebas. Por eso te lo pregunto así, exacto. Bueno, eso se fue cambiando a una velocidad tremenda, al punto que ya en los últimos años el problema es el tiempo que uno dispone para traducir la cantidad de papers científicos que prueban la toxicidad justamente de estos productos. En la Argentina estamos hablando de muchísimos estudios que han hecho inclusive el CONICET, ¿no? En algunos casos con intervención, por ejemplo, de la prefectura, cuando se comprobó hace 2 años la contaminación de toda la cuenca del río Paraná con glifosato y otros insecticidas. Bueno, yo lo he detallado muchas veces, hay más de 100, por lo menos, trabajos hechos en la Argentina que prueban justamente el nivel de contaminación que genera esto, trabajos del mismo INTA que han comprobado justamente malformaciones, por ejemplo, en anfibios, en la cuenca de la bahía de San Borombón, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, realmente hay mucha bibliografía sobre la toxicidad de estos productos, lo que genera la interacción, y el año pasado tuvimos la primera condena judicial en los Estados Unidos por generar cáncer sobre Monsanto, ¿no es cierto?, por lo que es la contaminación de una persona con glifosato en Estados Unidos. Eso generó la primera causa y la primera condena judicial a Monsanto, y a partir de ahí se replicaron distintas causas con lo mismo, ¿no? Hablo del glifosato porque
para la industria el glifosato es como el producto bueno, ¿no? Ellos decían que era inocuo, que era biodegradable. Bueno, en los últimos años la ciencia independiente se ha concentrado justamente en demostrar que esto es todo lo contrario, y hoy tenemos las evidencias. El problema es que, bueno, si tenemos actores políticos que responden a intereses de la industria o fueron gerentes justamente de estas compañías, es muy difícil realmente visibilizar el problema, ¿no? Patricio, cada municipio, me decías, o entendí mal, tendrá la potestad de poder aplicar o no esta nueva normativa. Esto básicamente va a quedar como una resolución vigente para los municipios que no tengan ningún tipo de legislación, que son muchísimos en la provincia de Buenos Aires, y al mismo tiempo están los que tienen ordenanzas y tendrán que, bueno, ponerse a dialogar justamente con Agroindustria de la provincia y dejar un criterio común, ¿no? El problema es los municipios que no tienen ningún tipo de ordenanza, que son muchos, insisto, más de la mitad en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esto va a quedar como una ley que en definitiva hace, ¿no es cierto?, oficializa estas prácticas que son aberrantes en muchos casos y ponen en peligro la seguridad sanitaria de los pueblos. Sí, lo que tengo entendido es hasta un minuto antes de que los pibes entren al colegio pueden estar fumigando. Ellos dicen que, claro, lo que hizo la resolución, fija zonas de amortiguamiento que, ¿no es cierto?, es una manera, como decía, de legalizar las prácticas justamente de aplicaciones sobre estos lugares, exactamente hasta un minuto antes. Si lo tomamos de esa manera, sería lo correcto también, ¿no es cierto?, pensarlo de esa forma. Y el problema también es que fija que en esas zonas la potestad sobre los productos, la manera en que se va a aplicar y demás, la va a tener el ingeniero agrónomo. O sea, estamos hablando de un tema sanitario y no hay una consulta médica, no intervienen médicos, no intervienen ningún tipo de profesional de la salud, sino un ingeniero agrónomo que en definitiva lo que hace es decirle al productor cómo aplicar esto para combatir o no determinada plaga, ¿no? Sí, destaquemos además que no es solamente, por supuesto nosotros nos centramos en la población, los seres humanos, pero todo se ve afectado por esto y nosotros también formamos parte de una cadena, mal que nos pese, y también el que se vean afectado abejas, como recién mencionaba un oyente, lo cito porque hay un oyente que escribía con respecto al tema, pero digo, toda la cadena se ve afectada, no somos solamente nosotros y va a ser trágico. Por supuesto, sí, la verdad lo que se está habilitando acá es un negocio que estaba en un gris, ¿no es cierto? Y ahora esto lo que hace es darle luz verde a que se va a vender, por supuesto, mucho más agrotóxico, se va a aplicar a contramano de lo que venía discutiéndose justamente en Argentina, con fijar límites en provincias como Santa Fe, en Entre Ríos, sobre todo, está la discusión enorme que están llevando a cabo las maestras de pueblos fumigados, ¿no?, afectados directos, como el caso de Fabián Tomasi. O sea, tenemos ya muchos años de poner esto. Yo ya he trabajado en producción, por lo menos creo que este año va a ser el 5º documental internacional sobre la problemática de los agrotóxicos en la Argentina. O sea, la Argentina es prácticamente un caso de estudio porque somos un laboratorio a cielo abierto de lo que es la introducción de las semillas transgénicas y cómo los pesticidas han contaminado todo. O sea, tenemos pruebas hasta de contaminación en agua de lluvia, ¿no?, de presencia de glifosato, de otros herbicidas en el agua que cae en puntos de la provincia como La Plata, Coronel Suárez. Esto es un trabajo del CONICET publicado fuera de la Argentina, porque acá realmente los medios de comunicación no le están dando cabida a la ciencia que se está haciendo en el país. Pero es que hay mucho ahí que tiene que ver con la pauta de Monsanto Bayer, aclarémoslo ahora, ¿no? Claro. Y pautan, ponen plata en las tandas de los programas, auspician programas y a partir de ahí silencian. Sí, exactamente. A ver, tenemos un aparato económico enorme que ejerce un poder de lobby de todas las maneras posibles, tanto en lo político como en lo mediático, por supuesto. Aclarar, como bien decís, que Monsanto es Bayer y que el único Bayer bueno era Don Osvaldo, ¿no?, que ya no está con nosotros, lamentablemente. Pero eso también tenemos una complicidad del sector mediático por la pauta publicitaria en un contexto económico como el que estamos, ¿no? Sí. Aparte. Así Patricio, que bueno, es difícil. Envenenados es tu libro, vamos a recomendarlo ya que estamos porque sabes un montón del tema y sos súper serio con respecto a esta temática y sos uno de los referentes a la hora de hablar con alguien que sepa. ¿De qué editorial es? Editorial Gárgola. Sí, salió el año pasado, hicimos una ampliación
y nos va quedando siempre antiguo porque el nivel de dramatismo que está teniendo en nuestros pueblos, en nuestros territorios, es muy grave. Hoy podemos hablar de la provincia de Buenos Aires, pero si hablamos del mapa productivo agrícola de la Argentina, vamos a encontrar problemáticas diferentes sanitarias vinculadas justamente con estas prácticas que lamentablemente acá se están oficializando, ¿no? ¿Y documentales cuál podés recomendar para aquellos que están allí escuchando? Hay una que está circulando en YouTube que hicimos para la televisión italiana hace un poco más de 2 años, está con traducción y demás, hicimos para la versión de CQC de Italia que se llama Leyen, lo pueden buscar como la tragedia argentina de los agrotóxicos o la tragedia argentina del glifosato, en YouTube está liberado, y ahí realmente nosotros hicimos un trabajo por Entre Ríos, por Santa Fe, provincia de Buenos Aires, parte del Chaco, mostrando justamente las consecuencias y cómo los países están observando lo que ocurre en la Argentina, porque también tienen la preocupación de los productos que compran, ¿no es cierto?, de la soja que estamos exportando, el maíz, y cómo eso está llegando con carga de venenos. Gracias por hablar con nosotros, Patricio, y por el laburo que hacen tanto vos como todo el equipo con el que laburás. Felicitaciones. Gracias.